de vuelta en nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria. Estamos en una comunicación telefónica con el doctor Rabino Fischel Slagen, que volvemos a tener en nuestro programa. Bienvenido, Rabino, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme y buenas tardes para todos. No, gracias a usted por habernos dado la primicia la semana pasada. Dimos primicia sobre el documento de los representantes de las distintas religiones monoteístas con motivo de la pandemia. Sí, correcto. La verdad que fue todo un trabajo muy intenso durante 5 semanas, coordinados por el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, que lo dirige el padre Rubén Revelo. Y bueno, desde allí nos convocamos los referentes en bioética de las religiones monoteístas de la Argentina para elaborar y firmar un documento unificando criterios, fundamentos y por sobre todo acciones a tomar frente al triage en la pandemia del COVID-19. Triage que ojalá no llegue nunca, pero bueno, está la posibilidad de que llegue. Claro. Y hay que estar prevenidos. Y son interesantes los principios que constan en ese documento que usted gentilmente nos hizo llegar, Rabino, y que ya nos había hablado en la entrevista anterior. Sí, correcto, habíamos hecho alguna mención, A ver, este documento básicamente lo que pretende es que, dada la situación actual de la pandemia, que básicamente esta situación plantea a la medicina debates respecto de una justa planificación de los recursos para el cuidado masivo de la salud pública, esto requiere una comprensión fundamental de la ética, de su aplicación, para lograr las medidas más adecuadas que se concreten en un protocolo de acción. Entonces, este protocolo lo que viene es a satisfacer la demanda del médico cuando dice, bueno, yo acá tengo determinados recursos que son vitales. Estamos hablando de respiradores, por ejemplo, ¿no es cierto? Frente a una cantidad de casos que exceden los recursos disponibles. Entonces, ¿a quién se los doy? ¿Con qué criterio? Claro. Entonces dijimos, bueno, lo importante es que este es un protocolo académico no teológico, en donde no hay que ser una persona religiosa para entender este protocolo y mucho menos para aplicarlo, porque se basan en principios éticos universales, como por ejemplo 5. Hemos resumido todos estos principios en 5. El primero, el principio de protección de toda vida humana y su integridad física. Sí, fundamental. Fundamental. El segundo es el principio de totalidad o el principio terapéutico, ¿no es cierto?, que es el que básicamente engloba el principio de no maleficencia, no causar daño, y el principio de beneficencia, la obligación de contribuir al beneficio y el bienestar de las personas. El tercer principio es el principio de la libertad responsable, el principio de autonomía, respetar la autonomía del paciente, así como también del personal sanitario, ¿no es cierto?, Claro. En cuanto a las decisiones, y para eso hay que tener al paciente debidamente informado sobre los tiempos de espera, sobre la derivación que va a tener y sobre el tratamiento al cual se le va a exponer, para que la persona pueda decidir si está de acuerdo o no y y responsabilizarse de sus acciones ulteriores. El principio de justicia, que es el principio de equidad, en donde se le da a la persona lo que necesita y no se la posterga. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Suecia, en algunos estados de Estados Unidos o en el Reino Unido, en donde directamente a los ancianos se los abandona, no se los traslada, no se les da un respirador, porque se ajusta la disponibilidad de los respiradores a la gente joven, o en cuanto a su calidad de sobrevida, ¿no? Hay un ajuste utilitario de los recursos. Y el último, que es el principio de subsidiariedad, que radica en la responsabilidad y la amistad social para dirimir qué responsabilidad tienen los estados, los agentes sanitarios y por sobre todo el individuo. Y luego, por último, el protocolo dice, bueno, en función de estos principios que son éticamente
universales y aceptados hasta por la propia ciencia médica. ¿Cómo podemos resumir la situación límite en 8 puntos? Y entonces elaboramos esos 8 puntos para que el personal médico sepa cómo actuar manteniendo estos principios humanitarios y que no suceda en Argentina, y nuevamente, ojalá que nunca llegue el triage acá en la Argentina, pero en caso de que llegue, cómo evitar transgredir principios humanitarios que sí están transgrediendo otros estados, ¿no es cierto? Claro, y fundamental tomar ¿no? a la persona, este individuo, ¿no? Que tiene derechos, que tiene su derecho a la información también, que en muchos lugares no se lo contempla, porque es como que se piensa, estamos en pandemia, estamos en una situación extrema, y que entonces se vulneran a veces muchos derechos. Sí, el famoso todo vale. Claro, por la urgencia dicen, no, esto es urgente, así que acá esto no lo hacemos, claro, esto no se toma, a no lo atendemos. Ahora, pero incluso cosas muy sencillas como por ejemplo, el primer punto de la pauta es que en todo triage se debe buscar la mejora continua en la calidad de atención, clasificando al paciente lo más rápido y eficientemente posible. ¿Para qué? Para justamente evitar aumentar el dolor, el sufrimiento y por lo tanto no provocarle daños indirectos, como por ejemplo el daño psicosocial, el estrés, el miedo, el sentirse descuidado, abandonado, no ser atendido. Y por ende hay que mantener al paciente debida y claramente informado, por ejemplo, ¿de qué cosas? De los tiempos de espera, de la evaluación, de la posterior derivación, de la intervención o el tratamiento que pueda llegar a ser objeto ese paciente, pudiendo así darle la posibilidad de ser autónomo y que preste o no su consentimiento. Por ejemplo. Claro, respetando su libertad, su autonomía, como usted dijo. Correcto. De ninguna forma, por ejemplo, que el sistema de triage, buscando salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ese criterio de ninguna forma puede estar vinculado a ningún ajuste, ni por edad, ni por calidad de vida, ni por sobrevida, ni por su condición socioeconómica, ni por su religión, nacionalidad, ni ninguna otra, como se dice en derecho, categoría sospechosa. Sí, así es. Sino que, por ejemplo, viene una persona grave, se la atiende y se le da todo el instrumental necesario para salvar a esa persona y no se restringe el instrumental necesario para salvarla en pos de otro que por ahí puede venir después y que lo necesite. No, eso es justamente lo que no hay que hacer. Sí, hay que, por supuesto, darle lo necesario y no más de lo necesario, porque seguramente después va a venir otro, pero a esa persona hay que atenderla de forma necesaria y suficiente para poder salvarle la vida, sin hacer lo que hoy hacen muchos estados, que o ni siquiera a esa persona la derivan y la dejan morir en un geriátrico, o le ponen algo paliativo porque dicen, bueno, de todas formas esta persona va a tener una sobrevida muy corta, vamos a esperar que venga otra persona más joven o con un estado de salud menos grave y que tenga mayor sobrevida para darle este respirador. No, eso está reñido con toda norma ética. Y de la por ética supuesto. médica. Y todo esto que pareciera como tan complicado, ¿no?, de hacer, que son 8 puntos tan específicos, está basado todo en una conducta ética, en respetar valores y derechos. Absolutamente, y tan obvio, porque realmente hay muchas cosas que nosotros cuando lo hacíamos decíamos, pero esto es algo muy obvio, decíamos, no, pero hay que ponerlo, porque acá no hay nada obvio. O obviedades como, por ejemplo, yo no puedo sacarle el soporte vital a un paciente para dárselo a otro que yo creo que va a tener más probabilidad de sobrevivir, cuando sacándoselo a ese paciente muere. No se puede hacer eso. Y dar por sobreentendidas muchas cosas, y que a lo mejor para nosotros o para un grupo es sobreentendido, y para el otro no. Claro. Entonces, por eso especificarlo, aunque sea lo obvio, aunque sea 1 más 1 es 2, ¿no? Que uno dice es acá como en la China. O por ejemplo,
O por ejemplo el caso donde un paciente en donde más allá de la aparatología, el paciente no tiene cero posibilidad de sobrevida. Bueno, a ese paciente, primero, no hay que abandonarlo, porque si bien no siempre es posible curar, siempre es posible cuidar. Sí, entonces hay que derivarlo a la unidad de cuidados paliativos, y por sobre todo, a ese paciente no se lo debe inducir a ninguna práctica eutanásica. Por sobre todo. Uno puede decir, bueno, una persona que tiene valores judíos cristianos, valores éticos, no hace falta, pero no todos los tenemos, y sí hace falta aclarar estas obviedades. Por eso digo, no es un documento teológico, es un documento académico en pautas éticas universales. Manteniendo, claro, siempre la dignidad de la persona, ¿no? Por sobre todo, por supuesto, que es el primer derecho, es la dignidad de la persona, por sobre todo, por supuesto, claro que sí. Y esta iniciativa, Rabino, ¿cómo surgió esta convocatoria? ¿Cuál fue el origen? Bueno, el origen fue el siguiente. Hace unas 5 o 6 semanas habíamos visto que había salido en la prensa un intento de convocar a bioeticistas para elaborar este tipo de protocolo, y vimos que los bioeticistas que estaban siendo convocados eran bioeticistas, digamos, seleccionados por su ideología política, más que por su rango académico. Claro. No digo que no lo tengan, pero llamaba mucho la atención que en estos bioeticistas no había ningún bioeticista que perteneciera a ninguna confesión. Era muy raro. Era muy raro, y que bioeticistas que comulgaban ideológica y políticamente, ¿no es cierto? Entonces, dijimos, como que era todo lo mismo. Claro, esto es una luz amarilla. Entonces, le cuento cómo fue un poco la trastienda. Sí, por favor. Empezamos a comunicarnos con el padre Revelo, que es quien dirige el Instituto de Bioética de la UCA, y yo le dije, Rubén, vamos a hacer un protocolo de las religiones monoteístas para el triage del COVID-19. De la misma forma o con el mismo espíritu que habíamos hecho un documento contra la eutanasia y en favor de los cuidados paliativos, y que fue firmado el año pasado. Qué interesante. Que también es un documento, eso ya lo habíamos hecho desde la Pontificia Academia para la Vida, ya directamente desde el Vaticano, y se ha firmado en el Vaticano, y también se ha firmado en la Argentina, en la UCA, el año pasado. Eso fue en el 2019. Eso fue en el 2019, correcto. Eso fue en el 2019. De hecho, había venido el monseñor Vincenzo Paglia, que es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, para la firma de este documento. Entonces dijimos, bueno, con el mismo espíritu hagamos este documento, y la condición fue que ninguno de nosotros relegue ni una sola vocal, ni una sola sílaba, ni una sola letra de lo que dice el magisterio según el catolicismo, la ley judía de acuerdo al judaísmo, la jurisprudencia musulmana de acuerdo al islam, la iglesia evangélica, así como tampoco la iglesia mormona, que nadie relegue una sola palabra, para que el documento realmente sea ecuménico y que sea académico, que se base en principios éticos universales que nosotros compartimos, para formularlos de forma ética y no de forma teológica. Claro. Por eso fue un trabajo de 5 o 6 semanas. Yo les podría decir que fueron casi 12, 14 horas por día. No, o sea, dedicación exclusiva. Casi dedicación exclusiva, en donde lo hemos firmado los 5 bioeticistas de las 5 religiones monoteístas en la Argentina, o que representamos las religiones monoteístas en la Argentina, por lo menos las grandes religiones, que es el padre Rubén Revelo, el director del Instituto de Bioética de la UCA, quien les habla desde el punto de vista de la bioética judía,
el imam Marwan Sarwar Gil desde el punto de vista del Islam, el pastor Gabriel Ballerini desde las iglesias evangélicas, perdón, y el elder Benjamín de Hoyos Estrada desde la iglesia de los mormones, que él está en Estados Unidos. Y bueno, fue tal trascendencia que tuvo este documento, aparte un documento muy sencillo de leer, es imposible no estar... A ver, como reza también el documento, toda persona que no solamente comparte nuestra visión del ser humano en cuanto a sus derechos y sus deberes, sino que toda persona de buena voluntad, abierta al diálogo, no puede no coincidir con este documento. Y así es como fue hecho, y fue tal la trascendencia que el viernes pasado me avisaron que fue presentado como proyecto de ley, bajo el número 2094 de 2020, y lo que esperamos es que la Cámara de Diputados le dé el estado parlamentario y lo trate como urgente, porque la verdad que ya estamos al borde del pico de la pandemia. Claro, sí. Y tratar esto en octubre no tiene ningún sentido. Esto hay que tratarlo ahora para justamente que sea de obediencia efectiva y cumplimiento en todos los establecimientos sanitarios. Porque aparte, también tiene un punto fundamental, que es el de la trazabilidad y la custodia de la identidad del cadáver. Para, en función de algún indicio, en función de indicios para saber si el fallecido por COVID es judío, cristiano, musulmán, notificar o comunicar de alguna forma a las instituciones de referencia para que, dada la libertad, dada la ley de libertad de culto, puedan tener su sepultura o su destino final de acuerdo al culto de cada uno, ¿no es cierto? No, eso es importantísimo. Y es loable todo este trabajo que han hecho de 14 horas diarias y que nos beneficia a todos y sin ningún trasfondo político, porque ellos no van en nada, así dicho, muy en criollo. Acá la verdad que yo no sé a quién votó cada uno de los que firmó, tampoco me importa. Claro, no. Por eso no tiene ningún tipo de beta ni partidaria, ni mucho menos política. Esto es absolutamente académico y bioético, ni siquiera teológica. Claro, los que firmamos somos religiosos, pero el documento no es un documento religioso. Sí, porque los principios, como lo dice el mismo documento, son universales. No pueden ser desconocidos por nadie, porque es algo que va con el derecho natural, diría yo, con el derecho de la persona por ser humano directamente, nada más. Como respirar sería, nadie no respira. Así es. Claro, por eso es un documento que, es más, el sábado pasado estuvo el Monseñor Bochatey, quien obviamente acuerda con este documento, y estuvo dando una charla muy importante en el Hospital Alemán, quien ya ha tomado este documento para el Comité de Bioética de dicho, uno de los más prestigiosos hospitales de la Argentina, ¿no es cierto? Para el triage COVID-19, ya lo ha tomado. Con lo cual yo insto y llamo a los diputados para que le den el tratamiento urgente, porque esto va a salvar vidas. Y si realmente la intención es salvar vidas, hay que tener un documento de triage, un protocolo de triage, que hoy la Argentina no lo tiene. El único que tiene es un documento del gobierno, del Ministerio de Salud, pero que habla sobre la organización y la atención médica, el circuito de la atención médica, pero no sobre la decisión ética frente a recursos escasos y una creciente aceleración de una saturación de casos potencialmente mortales. Sí, una perspectiva mucho más amplia. Es una cosa totalmente distinta, claro. Le agradecemos si nos puede mantener al tanto de todo este trámite parlamentario, Rabino, con Pero este cómo documento.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y Sí, le sí, pedimos como broche final a todo esto, unas palabras para la audiencia, un mensaje final, porque ya estamos sobre el borde del fin del programa. sí, sí, bueno, yo en principio les agradezco muchísimo a ustedes No, usted, gracias. poder expresarme aquí en su programa. Les mando un saludo no solamente a ustedes, a sus familias Muchas y a gracias. toda la audiencia. Mis bendiciones, la verdad, mis bendiciones para todos ustedes. Y de esto obviamente se va a salir. Yo sé que Por esto causa mucha supuesto. angustia. Esto se va a salir digamos, ya ustedes están viendo que de a poco ya se va flexibilizando. Sí, sí. El tema es cómo vamos a quedar después de esto. Y también va a Si salir el vamos a hacer proyecto también. por supuesto, si vamos a El hacer una proyecto mejor como sociedad, ley. Claro, claro. si vamos a decir, bueno, tenemos un Congreso, tenemos una casta política que realmente nos representa y trata las cuestiones importantes y urgentes como tales, o esto no sirvió para nada y seguimos teniendo una casta política que se mira a su ombligo y que cuando se presenta un documento como este, por ejemplo, totalmente apolítico, académico, es documento histórico que nunca las religiones monoteístas aquí se reunieron para hacer algo así. Sí, es único. Y, Sí. los políticos no lo aprovechan cuando lo único, ni siquiera se les pide que ellos lo generen. Ya está generado. Ya está. Lo único que se reúnan, que lo voten y que lo pongan como ley para su cumplimiento efectivo. O sea, se les pide un trámite, que lo analicen y que lo tramiten, nada más. A ver si son capaces de hacerlo, ¿no es cierto? Esperemos que sí. Bueno, este programa da suerte, así que ya que fue el viernes pasado. Suerte, correcto, Fue el viernes pasado. correcto. Somos personas de fe, así que Perfecto. creemos que esto va a salir. Yo le agradezco muchísimo, por supuesto, a los diputados que lo han impulsado y que lo han firmado, que ya son 10, pero hace falta más, obviamente, hace falta más. E insisto, como ustedes bien dijeron, esto no tiene nada que ver con ningún color político, esto tiene que ver con la sociedad en su conjunto y con tratar a cada una de las personas, porque este protocolo no dice al peronista lo trato así, al del PRO lo trato asá, al socialista así, al comunista, no, esto es para toda la sociedad y para todos los argentinos. Pues somos todos argentinos y todos nos merecemos la mejor atención y el mejor trato humanitario para que se nos respete la dignidad y la protección de la vida de cada uno de nosotros, la vida física y también la moral. Sí. Usted lo ha dicho, Rabino, y no me queda la menor duda de que así será. Le agradecemos su participación en nuestro programa y seguimos en contacto y a disposición. Muchísimas gracias, un saludo y bendiciones para todos. Gracias, Rabino, igualmente. Hasta luego. Lo despedimos al Rabino entonces, ya nos quedan unos minutitos. Que bueno, le recordamos a la audiencia que el Rabino es el director del Departamento de Cultura de AMIA, además que ha sido el primer rabino en obtener la mención máxima por el Senado de la Nación, como dijimos en el programa anterior, que también nos habíamos comunicado con él por otro motivo. Sí, y justo salió el documento. Claro, y así fue. Ese interín. Así que muchas gracias, Rabino Fischel Slagen, por toda esta información que nos ha brindado.